estar aquí todos sentados, que nos alegramos muchísimo por verte, pero mi función como pastor, mi oración, mi anhelo es que tú te conviertas en discípulo. Di conmigo: me quiero convertir en un discípulo. Saquen una libreta y hagamos una plana. Me quiero convertir en un discípulo. Que se nos quede grabado que queremos ser discípulos, que Dios quiere discípulos. Ser un discípulo es desatenderse de nuestra propia existencia para adentrarnos en la propia existencia de Dios. Dejar el Caleb, el yo, mis deseos, mi futuro, mis sueños por los sueños de Dios. Eso es ser discípulo. Eso es auténticamente un discípulo. Primero los propósitos de Dios, primero su misión. Podemos ir todos los días a la iglesia, pero posiblemente no hemos pasado a la categoría de ser discípulos. Podemos estar aquí todos los días, podemos ir y venir, pero hay algo muy especial en los discípulos, y eso te quiero hablar ahora. Paz de Cristo. ¿Sigues aquí conmigo todavía? Amén. Primero tenemos que poner en orden las cosas. Hay que poner en orden. Iniciamos con el principio y es ordenar todas las cosas. Si alguno, versículo 25, quiere ser mi discípulo, ordena tus prioridades. Tendrás que amarme más que a tu papá y que a tu mamá. Ordena tus prioridades. Ordeno mis prioridades. Yo debo de amar primero a Dios antes que a mi mamá que está aquí y antes que a mi papá que está aquí también. Ese es un punto que dijo Jesús. Y luego, más que a su esposa y que a sus hijos. Entonces tengo que amar más a Dios que a mi mamá, que a mi papá. Y tengo que amar más a Dios que a mi esposa y que a mis dos hijos. Pero continúa en el pasaje, más que a sus hermanos y a sus hermanas. Entonces yo amo a Dios más que a mi mamá, que a mi papá, que a mi esposa, que a mis dos hijos y que a mis dos hermanas que yo tengo. Si no hacen esto, no pueden seguirme. A menos que me amen más que a su propia vida. Tengo que amar a Dios más que a mi propia vida. Esa es la característica de un discípulo. Allí tenemos que entrar. El discípulo será descrito en este pasaje como alguien que tiene que poner jerarquías en sus cosas, ordenar las cosas. No hay un auténtico discipulado si no hemos puesto a nuestro Dios en el number one. Si en tu vida no está Dios arriba, en lo más arriba, y por debajo tu familia, no eres un discípulo, eres multitud. Que está disfrutando del show, está disfrutando de los milagros, estás comiendo de los panecitos y de los peces. Pero cuando la cosa se complica, cuando Jesús estuvo en la cruz, ya no había multitud. Ya no había multitud. ¿Qué puede hacer ese hombre que está ahí crucificado? Apenas puede hablar. Está hablando y ni le entendemos. No puede ni defenderse. Me voy, ya no me interesa. Y esa gente se perdió. Y solamente estaban unos pocos ahí cerca porque eran los discípulos. Pero la multitud ya no estaba allí con él. Si en nuestra vida sigue mi papá y mi mamá arriba por Dios, no somos discípulos. Normalmente hay cosas buenas que tenemos por encima de nuestro Dios. Por ejemplo, nuestra familia. Y son cosas buenas. Pero Dios, textualmente tú acabas de ver junto conmigo y puso aquí, tienes que dejar a tu papá y a tu mamá por mí. Tienes que tomar la cruz junto conmigo. ¿Podrás imaginarte en ese peregrinaje en la calle con latigazos a tomar una cruz? Como lo hizo un hombre
que Jesús no podía o ya estaba cansado y le dijo a Simón: carga esta cruz. Tenemos que hacer eso para convertirnos en discípulos. Tenemos que elegir a quién amamos más, porque se ha dado el momento que cuando deja de estar tu esposa o tu esposo contigo, se rompe una relación, si hay un separamiento, o tienes que despedir a alguien, a tu papá y a tu mamá los despides en el panteón, o un hijo se va y se acaba tu vida, se destruye todo lo que te has esforzado. Entonces, ¿dónde estaba Dios contigo? ¿En qué prioridad estaba Dios? Primero estaban tus hijos, primero estaba tu esposa, tu esposo, primero estaban tus padres. Por eso hace textualmente Jesús esta orden: si quieres ser mi discípulo y no parte de la multitud, tienes que dejar a tu familia por mí. Y ese nivel Jesús lo hace clarito. Primero pone esposa, pone hijos, y luego pone a los padres, luego la esposa y los hijos, y luego a los hermanos, porque es algo que amamos mucho. Yo quiero mucho a mis padres, aquí están, y mucho cuidado con decir adoro a mis hijos. Amén. ¿Alguien se ha expresado así? De repente caemos en este error: yo no puedo adorar a mis hijos, ni puedo adorar a mi esposa, porque al único que adoro es a Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque Él demanda de mí adoración, porque Él pide de mí servicio, Él pide de mí santificación, porque Él pide de mí mi vida completa, no una parte, no lo que me sobra, no lo que estorba. No, Él pide todo. O es el Señor de todo, o es el Señor de nada. Paz de Cristo. Así es nuestro Dios. Pide todo, pide tu atención, pide tus fuerzas, pide tu capacidad, pide tu habilidad, pide tu adoración, como lo hacemos en este culto. Te alabamos, Padre, cantamos a tu nombre, te servimos, te exaltamos. Como decía el canto ahorita, todo es para nuestro Dios. Pero Jesús lo hizo muy claro. Y termina: si no me amas más que a tu propia vida. Me está yendo muy mal, pudiera alguien decir: me quedé sin trabajo, mi familia no funciona, mis amigos me han dejado, acabo de enterrar a mi familiar. Y dices tú: no tengo deseo ya de seguir a Jesús. Entonces no eras un discípulo, no amabas más a Dios que a tu familia. Padre Cristo. Y esto sucedió, hermanos, en la iglesia primitiva. Muchos padres sacrificaron a su propia familia, su propia vida, siendo puestos en un ring, en un show, en coliseo, por decir que amaban más a Jesús que a un Dios llamado César o a alguien más. Y ellos lo practicaron. Tal vez en el momento de decisión difícil de renunciar a amar a Dios, recordaban las palabras de Jesús: si no me amas más a mí que a tu familia, no eres mi discípulo. Y ellos allí tomaron esa decisión de perder su propia vida o a su familia por amor a Jesús. Padre Cristo, no he tenido yo esa circunstancia y pido a Dios que no la vaya a tener. Dios no nos ha permitido sufrir esas cosas, pero si llegara a pasar, que no está muy lejos y que en ciertas partes ya está sucediendo, tendríamos que renunciar a nuestra familia y a nuestra propia vida por amor a Dios. Padre Cristo. Y es que todo lo que tenemos, hermanos, es porque Él nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Número 2, saber, discípulo o multitud, saber que habrá una adversidad. El discípulo tiene que saber, tiene que estar consciente que el día de hoy puede haber un problema por amor a Jesús. El discípulo tiene que entender que habrá muchos problemas.
Versículo 27, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos, van a ser multitud. La segunda condición nos presenta a Jesús con unas adversidades fuertes en la vida. Nosotros, como decía ahorita, no hemos tenido las adversidades que tuvo la iglesia primitiva. Hemos tenido otras y a veces en otras flaqueamos, pero tenemos que mantenernos firmes y constantes. Que habrá adversidad, que habrá dolor, que habrá sacrificio, y tiene que haber para poder ser discípulo de Jesús. No siempre vivimos tiempos buenos, y la vida del cristiano está marcada por situaciones adversas, por burlas, por traiciones, por conflictos, escasez, problemas familiares y otras cosas. Alguien dijo por ahí que si tu vida, si no has tenido burlas y si no has tenido enfrentamientos, es que no estás haciendo tu trabajo como cristiano. Alguien dijo por ahí, y yo siento que tiene mucha verdad. Si no hay sacrificio, y eso, hermanos, el discípulo sabe que vienen muchos problemas. Y es que la multitud solo sigue a Dios cuando las oraciones son contestadas. La multitud solo sigue a Dios cuando hay sonrisas, cuando se acaban los problemas. Pero el discípulo se expone a las burlas, a las críticas, incluso aún de su propia familia. ¿Alguien ha tenido una crítica en su propio palacio, su propia casa? Yo he escuchado a varios hermanos y testimonios. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una vida de servicio, de trabajo, de esfuerzo, de diligencia, y eso conlleva problemas, eso conlleva dificultades, hay adversidades. Segunda a los Corintios 11, 23 al 28. Segunda a los Corintios 11, 23 al 28. ¿Son servidores de Cristo? Empieza con una pregunta a Pablo. Yo lo soy, más todavía. Aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado más que ellos. He estado preso más veces. Me han azotado con látigos más que ellos. Y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. Versículo 24. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 5 veces, hermanos. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar, hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. Versículo 27. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambres y sed, y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Eso es un discípulo. Pablo escribiendo a Corinto todo lo que había sucedido en su vida. Entonces, hermanos, nosotros estamos en la gloria. Yo nunca he estado en náufrago, ni me han dado latigazos, ni me han dado por muerto. Pero un discípulo en aquel tiempo entendió que había algo más que hacer, y Pablo lo estaba dando todo. Esta era la cruz de Pablo. Pero él lo tomaba con alegría, porque sabía más.
que estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Aleluya. ¿Podrá dar un aplauso a Dios en esta hora? Ese es ser un discípulo y no multitud. Número 3, un discípulo tiene a Jesús de Nazaret, lo tiene también como sus riquezas, o es Señor de mis riquezas. Un discípulo sabe que el Señor, nuestro Dios, también es mi Señor en mis finanzas. Ahí vamos a tocar un punto duro y difícil. 33, versículo 33 de Lucas 14 que leímos en un principio. Por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. La iglesia primitiva así lo practicó. Vendían sus propias casas, daban todo lo que tenían, compartían el pan, compartían lo que tenían. Aquí no ha sido necesario vender nuestras propias casas. Por lo menos a mí, yo no lo he hecho. ¿Tú lo has hecho, querido hermano? No lo hemos hecho, pero el Señor sigue siendo Señor de mis finanzas y de mis riquezas. Ahora Jesús toca el tema del cual muchos no logran entender y son evidenciados que Jesús no es el Señor, que Jesús no es mi Dios y mi primer lugar. Cuando pedimos ofrendas, cuando pedimos los diezmos, cuando mensualmente se pide una cooperación que damos, ahí evidenciamos que en mis finanzas no está el Señor y que soy parte de la multitud y no soy un discípulo. Padre Cristo, puedes darle un gloria a Dios porque se me quedaron muy serios. Si creemos que nuestro mundo material es parte o está parte de Jesús, yo creo que sigo siendo de la multitud. Y repito la frase, o es el Señor de todo o es el Señor de nada. Jesús pide todo de nuestra vida, todo. Y eso tenemos que tener en cuenta para saber si soy multitud o si soy un discípulo. Dile al que está a un lado, ¿eres multitud o eres discípulo? Pregúntale, hay más que te conteste. ¿Eres multitud o eres discípulo? Los primeros cristianos entendieron esto muy bien, que era muy importante. Incluso algunos quisieron engañar a los apóstoles tratando de decir que habían dado toda la aportación de los bienes. Y fueron un ejemplo de castigo por mentir al Espíritu Santo. Cayeron muertos al instante. Porque también las finanzas son parte principal de mi adoración hacia Dios. También las finanzas, y los primeros cristianos lo sabían. Cuando la obra de Dios está pasando por necesidades y hay algo que proyectar o algo que adquirir, se pide alguna cooperación, y ahí nos damos cuenta si somos discípulos o si somos multitud. ¿Por qué, hermanos, por qué Jesús pidió tanto un discípulo? ¿Y por qué logró o estableció o escribió? Piénsalo bien. Y puso un ejemplo. Un rey piensa bien cuando va al ataque y tiene menos hombres. Un constructor piensa bien antes de levantar una torre para no quedar en ridículo. Iglesia, piénsalo bien si quieres ser mi discípulo o quieres ser parte de la multitud. Es necesario, hermanos, que tengamos esto en cuenta, porque la multitud se habrá de apartar en un momento circunstancial. En un momento difícil, la multitud se aparta, como cuando Jesús estaba en la cruz. Cuando veía que no podía defenderse, no hacía milagros ya, y muy pocos estaban ahí atendiéndolo. ¿En qué áreas del ser discípulo, iglesia, todavía tenemos la definición de que Él sea nuestro Señor? Número 1, será en el área de nuestras relaciones personales,
Yo tengo una reunión el día miércoles, no voy al culto. Tengo un compromiso muy importante, no voy al culto. Los amigos, con la familia. ¿Será el área de nuestras relaciones personales? ¿Estamos batallando para ser un discípulo o somos de la multitud? ¿Será en el campo de las pruebas y necesidades que no hemos entendido que seguirlo es pagar un precio? Que un discípulo paga un precio, sacrifica, trae dolor, aún aunque tu familia te deje, ¿sigues siendo discípulo o eres multitud? ¿O atiendes más a tu familia? ¿O escuchas más la voz de aquellos que quieres antes que a Dios? ¿O será en nuestras responsabilidades con la obra de Dios que no podemos definir? Que hay aportaciones que tenemos que dar, que la Biblia pide ofrendas y que la misma institución pide algunas cosas. Hoy más tarde habremos de pedir una despensa para hermanos que están en la sierra. Y allí nos damos cuenta si soy multitud o soy discípulo. Si hago un esfuerzo, bueno, hoy no comeré serranito, pero llevaré despensa. Hoy me aguantaré y me quedaré con un medio sushi y sin té. Hoy me sacrificaré para dar algo, y ese sacrificio para Pablo pues se burla de mí. Para los primeros cristianos pues se acotorrean del sacrificio que estamos haciendo, de levantarme temprano y ir a la iglesia, de estar en los cultos, de ir a la célula jueves, martes, de llevar un amigo. Son los sacrificios que tenemos que hacer. Pues Pablo se sigue riendo de nosotros, si pudiera hacerlo, porque los sacrificios para ellos no fueron sacrificio. Sacrificio fue perder su propia vida, ser devorados, ser decapitados, ser crucificado, pero de cabeza, para no ser crucificado como Jesús. Esas fueron las adversidades que pasaron los discípulos y apóstoles de aquel tiempo. ¿Estás aquí conmigo, hermano? Ponte de pie, por favor. Quiero que te quedes con esta pregunta: ¿discípulo o multitud? ¿Qué decides tú hoy? ¿Por dónde caminas? ¿Estás con Jesús como multitud o estás con Jesús como discípulo? Pedro fue sacudido, no pudo enfrentar una adversidad, y en momentos de confrontamiento se comportó como multitud. El llamado famoso Pedro. Pero pudo arrepentirse, pudo llorar amargamente, alejándose de la cruz de Jesús, aquel que lo amaba. ¿Tú cómo estás hoy? ¿Podrás hoy arrepentirte y pasar de multitud a discípulo? Hoy iniciamos un cuatrimestre. Hoy nos levantamos retos. Hoy nos enfrentamos amigos. Hoy trabajamos con nuestro líder. Hoy abrimos nuestra casa a los que sean anfitriones. Hoy forzo a mi amigo a que venga a la célula, con fe, con oración, porque soy un discípulo. Amén. ¿Puedes dar un aplauso a Dios en estos momentos? Bueno, y para que quede en evidencia en la transmisión, pasen todos los discípulos. Pasen todos los discípulos, hermanos. Que se quede la multitud. Gracias, Señor. Hay espacio. Un poquito para adelante. Primera fila, un poquito para adelante. Bendito Padre Celestial. Hoy tú estás llamando al discipulado, Señor. Por eso preguntaste, piénsalo bien, Señor. Ay, Dios mío, te pedimos perdón, porque tal vez puse el proyecto en primer lugar. Hoy me afané
Hoy te dejé de un lado, Señor, te pido perdón. Amé más a mi familia. No aborrecí a mis propios padres por ti. Duras son estas palabras, pero ser discípulo demanda sacrificio. Perdónanos, Señor Jesús. Queremos convertirnos en discípulos. Y en este día, en esta palabra, Señor, en este llamamiento, nos pedimos perdón, Señor, para poder